Antes de empezar a estudiar un tema, es importante tener un concepto claro de qué es lo que estamos estudiando. Abarcaremos en términos generales las partes del corazón, y aunque su funcionamiento puede parecer simple, lo cierto es que su latir supone la coordinación del movimiento del músculo cardíaco y el correcto funcionamiento de sus diferentes partes. El corazón es el principal órgano del sistema cardiovascular. Se trata de un órgano formado por tejido muscular hueco, cuyas contracciones y dilataciones generan que se bombee la sangre al resto del organismo. Su contracción o sístole es el movimiento mediante el cual se permite que la sangre salga y sea propulsada hacia las arterias, mientras que la diástole o dilatación permite que entre en él la sangre procedente de las venas. El corazón humano está configurado por diferentes partes, cuya actuación coordinada permite el bombeo de la sangre. Es ampliamente conocido que podemos encontrar 4 cámaras en el interior del corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurícula izquierda, una de las 4 cavidades principales del corazón en las que se recibe y bombea sangre. La aurícula izquierda se caracteriza por estar conectada con las venas pulmonares, de quienes recibe sangre altamente oxigenada para posteriormente mandarlo al ventrículo izquierdo. Válvula mitral. Una de las partes del corazón separa y comunica la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Su apertura, generada por la sístole de la aurícula, provoca que la sangre pueda viajar entre ambas regiones. Ventrículo izquierdo. Otra de las principales partes del corazón. El ventrículo izquierdo recibe la sangre rica de oxígeno de la aurícula izquierda y la envía al resto del cuerpo, a través de la arteria aorta. Válvula sigmoidea aórtica. Esta válvula separa la aorta del ventrículo izquierdo y permite ante su apertura que la sangre con oxígeno llegue a través de la arteria al resto del cuerpo. Se abre ante la contracción o sístole y se cierra ante la dilatación, relajación o diástole. Aurícula derecha. La aurícula derecha recibe la sangre de las venas cavas, sangre ya desoxigenada, para enviarla al ventrículo derecho. Válvula tricúspide, situada entre aurícula y ventrículo derecho. La válvula tricúspide separa ambas cavidades y permite, mediante su apertura, que la sangre pase entre ellas. También impide que la sangre vuelva atrás una vez cerrada, cosa que se produce ante la contracción del ventrículo. El ventrículo derecho. Este ventrículo recibe la sangre de la aurícula derecha para posteriormente enviarla a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Allí, la sangre se reoxigena para posteriormente volver al corazón por las venas pulmonares. Válvula sigmoidea pulmonar. Se trata de una válvula que separa ventrículo derecho de las arterias pulmonares. La contracción del ventrículo hace que se abra, permitiendo el paso de la sangre hacia el sistema respiratorio. Tabique interauricular. Se trata de la pared muscular que separa ambas aurículas. Tabique interventricular. Pared muscular que separa el ventrículo izquierdo del derecho. Nódulo sinusal. Este nódulo es la estructura que permite que el corazón lata al generar impulsos eléctricos que provocan su contracción. Nódulo auriculoventricular. Este nódulo es otra de las partes del corazón cuyo funcionamiento permite el latido cardíaco. Conduce y ayuda a coordinar el impulso eléctrico iniciando en el nódulo sinusal. Permite que los ventrículos no se contraigan antes de que la sangre situada en las aurículas pasen a ellos. Fascículos de His y fibras de Purkinje. Se trata de los elementos a través del cual el impulso eléctrico iniciado en los anteriores módulos se traslada por la totalidad del corazón, permitiendo, por ejemplo, que la descarga llegue a los ventrículos. Venas pulmonares. Se trata de las venas que llevan la sangre desde los pulmones hasta el corazón, siendo su contenido rico en oxígeno. Es el único tipo de vena cuyo contenido es abundante en oxígeno. Arteria aorta. Esta arteria lleva la sangre abundante en oxígeno al resto del organismo. Venas cavas. Estas venas son los vasos sanguíneos que introducen de nuevo la sangre desoxigenada que ha ido recorriendo todo el cuerpo en el corazón. Arterias pulmonares.
Se trata de los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para oxigenarse. Se trata del único tipo de arteria que lleva sangre sin nutrientes ni oxígeno. Después de un resumen general sobre las partes del corazón, abordaremos el tema del ciclo cardíaco y nos haremos la siguiente pregunta: ¿qué es el ciclo cardíaco? Es una secuencia de eventos fisiológicos que comprenden desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio de otro. Esto quiere decir que el ciclo cardíaco son todos aquellos procesos que van a ocurrir desde el inicio de un latido cardíaco hasta que empieza otro. Pero ¿cómo es que se produce un ciclo cardíaco? Gracias a una descarga eléctrica, y es que en medicina lo conocen como un potencial de acción producido por el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, recordando un poquito la anatomía, se encuentra en la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Es el sistema automático del corazón, y este nódulo sinusal es el que nos va a enviar una descarga eléctrica a todas las fibras musculares del corazón. Sin embargo, es importante saber que la descarga eléctrica llega a los ventrículos con 0,1 segundos de retraso. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de que los ventrículos y así puedan bombear sangre a los ventrículos. El ciclo cardíaco comprende una contracción sístole y una relajación diástole, que dura entre 0,7 y 0,9 segundos. Se va a dividir en 5 pasos. 1. Sístole, que es auricular y ventricular. 2. Contracción isovolumétrica. 3. Eyección. Diástole, relajación isovolumétrica. Y 5. Llenado. Ahora, dicho todo esto, vamos a comenzar a explicar cada una de las fases, ya que estas fases forman un ciclo y vamos a comenzar desde el llenado. Se le llama llenado porque se llenan los ventrículos de sangre proveniente de las aurículas. Esto provoca el llenado del 70% de los ventrículos y este llenado se va a dividir en un llenado rápido y lento, para que la sangre pueda pasar de aurículas a ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares deberían de estar abiertas y las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas. En el cuerpo los fluidos van de mayor presión a menor presión, por lo tanto si la sangre va pasando de aurículas a ventrículos, la presión de las aurículas es mayor a la presión de los ventrículos. En cuanto a la presión de los ventrículos, es menor a la presión de las arterias. Sístole auricular. Se llama sístole auricular porque se contraen las aurículas para que la sangre termine de pasar a los ventrículos, llenando el 30%. A esta sístole auricular también se le puede llamar llenado activo. Por eso a veces se puede encontrar que el ciclo cardíaco se divide en 4 partes y no en 5, ya que se considera la fase del llenado y sístole auricular una sola. Las demás características son totalmente iguales a la fase del llenado. Las válvulas auriculoventriculares abiertas, válvulas sigmoideas cerradas, la presión auricular mayor a la presión de los ventrículos y la presión de los ventrículos menor a la presión de las arterias. Contracción isovolumétrica. La sangre ahora se encuentra en los ventrículos. El volumen de sangre que se encuentra en este ventrículo es de 120 mililitros, pero este puede variar. A este volumen se le va a llamar telediastólico. Las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas. Recuerda siempre que cuando la sangre pasa de un lugar a otro tiende a regresar. Entonces, para evitar que la sangre regrese, las aurículas de las válvulas auriculoventriculares se cierran, produciendo un sonido que es el primer ruido cardíaco. Las válvulas sigmoideas siguen cerradas, no tienen función por ahora. La presión de las aurículas y de los ventrículos ahora cambia. El ventrículo, como está lleno, tiene mayor presión que las aurículas. La presión de los ventrículos y la presión de las arterias se mantienen igual. El ventrículo todavía tiene una presión menor que las arterias. La contracción de los ventrículos. En este momento el ventrículo empieza a contraerse y a contraerse. Por ende, va aumentando su presión. Esta aumenta tanto que supera los 8 mililitros de mercurio de la arteria pulmonar y supera los 80 mililitros de mercurio de la arteria aorta. Y al superar esas presiones, las válvulas sigmoideas se abren. Eyección.
Con las válvulas sigmoideas abiertas, pasa la expulsión de la sangre de los ventrículos. Pasa la sangre de los ventrículos por las arterias. Volumen sistólico. Va a ser de 70 mililitros de sangre aproximadamente. Las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas. La presión de las aurículas sigue manteniendo una presión menor que la presión de los ventrículos, pero aquí cambia la presión de los ventrículos con respecto a las arterias, ya que aumentan la presión de los ventrículos para superar la presión de las arterias. Bueno, ahora pasamos a la relajación isovolumétrica. La sangre acaba de salir por las arterias, pero recuerda que la sangre tiende a regresar. Entonces, para evitar que se regrese, ¿qué debe pasar con las válvulas sigmoideas? Tienen que cerrarse. Y cuando las válvulas sigmoideas se cierran, producen el segundo ruido cardíaco. Este es un dato importante. Las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas. La sangre empieza ahora a regresar a las aurículas a través de las venas anteriormente mencionadas. Las aurículas empiezan a llenarse y estas aurículas siguen manteniendo una presión menor. Los ventrículos ahora tienen una presión menor que las arterias, por lo que ahora el ventrículo ya está casi vacío. Y se puede decir casi vacío porque hay un volumen que se queda en el ventrículo derecho llamado volumen telesistólico, que es de 50 mililitros. Y finalmente las aurículas terminan de llenarse aumentando su presión, superan la presión de los ventrículos y hacen que estas válvulas auriculoventriculares que estaban cerradas se abran. La sangre pasa a los ventrículos y se repite el ciclo cardíaco. Para terminar, falta mencionar que hay un tercer ruido que es muy bajo y solo se puede escuchar en algunas personas, que se produce en el llenado rápido. Y el cuarto ruido, que es completamente patológico, que sucede en la sístole auricular.